Baisha pamba, eisha papina, kuina na ame ayuma, weruma peme, pende programa, yande programa entero vete, apejano, imagina, era va. Toralo, hermano, era Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Pewa, Taba Fran Itapua, Vive, Peina, ya ayepita soy, ma penen die coste dia Arajina, amemo pemeti abrazo rompe espalda, ñeñe puruña en envía poco este dia Aragua, ya estudiar, ya que puname, ya aprender Arajina Peaco, Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashia según San Juan capítulo 5 de Mayequeta lo mitad. Por fin, Yahopeti, gracias a Yahweh, edición número 250. Maina edición número 250 de Kahaija Torah. Un logro, gracias a Yahweh, Yahopeti, de objetivo ko avive, ya yepomoí. Yahweh Hatañan de Ikuru, Hatañan de Guía, y Katuhanwaisha Yahopiti edición número 300, lo mitad, pero Abella y Mema, 250 ediciones en audio, así es, estudio Guaraní Melomita, 250 audio Yahopitima, gracias al Todopoderoso Yahweh, con mejarían de cuarta oportunidad, que hago a tener lujo compañero la fecha años en Dujina Guaraní venían en este va esa con a toda fuera ya explicando eso ya explicar según ñandeñe según ñande entendimiento mi ya vedas ese por lo menos allá optima vila ñande cupo pero donde llegó ahí ya buen va a permitir ñande eres cola y cupo hoy pedio allá te coveñan de timba venían de ya jadas ese coño de yo Gloria a Yahweh. Así es que abuye que entero este a ver Reñe Punuma vive peaco tembia poco te diara desde el número 1 desde Kahaija Torah hasta hoy 250 primera ascendida y na peaco tembia pobre na vez de ya primera siempre atento de aprender a pembo upene ponandu de apoyo mi tanto en oración en ofrenda entero gracias muchas gracias abuye que na entero este a ver que fuera. Esa ya esa Gina cotidiana y quemamos capítulo 5 verso 1 Bellañe pues no lo mitad. Abuye que Roe Sergio 250 audio de Repupia Vigina YouTube 250 audio de Embojasajina o Parupiete a este imagina yan de topata lo mitad Facebook yan de topata YouTube yan de topas y WhatsApp yan de famoso Radio WhatsApp lo mitad este imagina yan de topas y veí Telegram pe hoy el tema besamos abuye que entero vete a ver a Avellañe Puruma entonces tiene temporada allí de capítulo 5 edición número 250 mira esa parte hoy calculado hago capítulo 5 Avellañe Puruma 250 maimo hasta allá hoy el tema hoy a ver administrador de escuela felicitada por el programa 250 de Kahaija Torah. Bueno, APM ahí felicitaciones administrador de escuela de todos los grupos. Pegó una pesaña y tú por ahí te envía pobre. Radio WhatsApp, rupi, ñande duloita. O taloina, ¿verdad? Que ya pueda en el radio WhatsApp, realmente. A la pinta ya. Bueno, entero hermano fuera. Ya en el Duajina estaba Paraguay de Tepibe, ya Paraguay de Teocao Ture. Oíma, pues ya. Ya Cotañan de aniversario, sí, ya notable y fecha Catañan de Ina. Es junio Beguri. Ya es Satán de Tescoba. Angola ñemo, para pedir ya orar, ya festejar. Ya me alabanza a Yahweh hoy no la ñande so homicidio de Puina ya ponen so en honor a Yahweh no permitió ñande ya hopitive un año anda ay cómo ya anotado baby la fecha de compueste la se chico era en junio fecha y seguirlo de Sergio ay cadaina a topa código registro y bebé guri ya anotamos guri oye tema besamos ya ñe puru
Capítulo 5, eso no está ya, bueno, un acelerador y está allí hoy en por delante será. Vea la y ahí no la mamá de tu tiempo ve tiempo y la ne ya es mañana de hablar de donde no cuipa mando y tú nada más ve las 10, las 11 de la mañana y mono tiño ye cuase. Además que ya o ya nada. Por de de ahí. Tenemos mucho que hablar ya. Y bueno, Aguille veía a los hermanitos que en su apoyo con opiniones, oye, yo ofrecer a ver cuál imagina y tener cualquier cosa, cualquier información, bueno, a todo, Aguille, toda rabá, muchas gracias, hebreo bewa, Aguille, guaraní veja caraíñe, vega tú, muchas gracias, mandendro este, para vender lo que bueno, a ver, no está por anduye y mala, bueno, pea un inojenduye, pues Juan capítulo 1, capítulo 2, peando pillamos ahí tío. Y tu caña y no, y pea, pero la miñan de seguía y najaña y mea los 250 audios en Duma. Ahí conseguí, dicho. A mí pillata, por lo menos mi pues Juan capítulo 1 viene en Dios pillata maco versículo 1 ven la oyo por andulo y esta la llegma a ver la judío a ver coge y judío de la y fiesta jaja va erico pe entero vea pe festejar. O sea, ¿por qué ustedes festejan si no son judíos las festividades? Dice allí que la festividad pertenece a los judíos o es de los judíos. Según Juan capítulo 5 verso 1. A ver, esa mañana parece más. ¿Qué? Niñe puye tal cosa. Explica para mí, pero ni enganchar a mono y tal. Entonces, y a ver que es para los judíos de allá. Va la ñande y cota con allá celebrar. Reina Valera, y después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Ahí está. A Pepe, y esa. Algo judío, pero antes de ella, de ya no hay nada que ver. A Pepe, y subió Jesús a Jerusalén. Otros estaban preguntando si en la BIN dice lo mismo o está corregido acerca de las festividades, porque para mí que la fiesta no es solamente para los judíos, exactamente. La fiesta, ni una parte con de ir y que es solamente para los judíos. Que solamente los judíos tenían que celebrar cuando hablamos de los mandamientos, pero el problema es que de explicar un a la gente no. Juan 5:1 y cuando hay ñande va eres ñande ya celebra tan va eres pepe celebra si ahí dice que es solo para los judíos. Entonces el tema es que de ñe pues uno estudia solamente el Nuevo Testamento y que paitelo mi otro hasete yo y la no entendemos ande aceptamos ahí. Pero oye depende de la versículo que la festividad en Levítico capítulo 23 Levítico capítulo 23 no fue dado solamente a los judíos, él elimina al pueblo, a las 12 tribus. Entonces, y los mandamientos también. Claro, sí, la festividad está dentro de los mandamientos. Porque acá, apenas llegamos a hacer judíos que ante las fiestas y las festividades, porque nosotros tenemos que observar. Lo mismo también pasa con los 10 mandamientos. Bueno. Ay, gente. Qué tremendo con eso. Ya es a mí, a ver. Uperiré un ajeo judío cuera arete guaranime. Pesan de ahí. Sí, guaranime judío cuera arete. Me están preguntando si en la bimba dice así también. Si era de los judíos o si ahí está corregido. Después de esto hubo una fiesta de los yahuditas. Bien.
y Yahoshua subió a Jerusalén. No está corregido. Entonces, ¿qué es el problema? Hay peores pero desconociendo los mandamientos, de desconocernos la más para entregar pues, con festividades. Entonces, de ella excluir tanto hoy. Hay muchas cosas que están desconociendo ustedes. Entonces, uno de los que están desconociendo acá y solamente es muy claro que solamente las festividades que ustedes celebran pertenecen a los judíos, por lo cual si ustedes lo hacen no sirve porque no son judíos, sino judaizantes. Y qué sé, compañero. No, ale la ñande ya puedo porque han judío penguanante, a la ñande ya pono a judaizante ñande. Qué tremendo será. Algo a veces la tipaiteña y la ñande gana porque buñe pues no amo y no enduramos ande ella porque a su exposición la identidad va para ir la nuevo pacto pe mandi para la pacto nuevo va para ver la pacto nuevo ella pues llega de nuevo con la explicación de su escuela qué bárbaro o sea en vez de ya avanzar más allá pero bueno qué tremendo en el pacto nuevo no hay ningún pacto nuevo con ningún gentil. De esto vamos, ahí parte de la Biblia, ve, bueno, se Yahweh, el Todopoderoso, ayapota, vete pacto nuevo. Gentil, dije, a la gentil, fuera no cumplimos, hay ni un mandamiento. No existe eso. Jeremías 31, o Yorajá, Hebreo 8:10, dije, a Pepe oíla, nuevo pacto, mandi, pa oye, ya la gente, y gentil. Con la casa de Israel. No dice con los judíos. Con la casa de Israel. ¿Y quiénes forman la casa de Israel? Maico con la casa de Israel. Los gentiles oye convertía al Mashiach. O guardar los mandamientos o respetar los 10 mandamientos mínimos. La mandamiento de las festividades que respeta. Las leyes alimenticias. A la israelita. De hoy, en estos tiempos. No estamos hablando de una israelita y caracucawi juí israelita, ahora ADN israelita. No. Pues quien sabe ni los judíos, todo el 100% son judíos puros. La puede ver pero Romanos capítulo 9 digo todo lo que todo lo que son por ser judíos no maya o descendientes de Abraham son israelitas. No, ya Borecoina preparado. Los que aceptan a Yeshua HaMashiach fueron bautizados en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Hechos 2:38 y Hechos capítulo 2, pero hoy leí de topata. Oye bautizado, güey, Yahshua HaMashiach, era de 3,000 según baño. Bueno, entonces, ñandé en Guanagüe. Ya robía en Yahshua HaMashiach, ya robía al Padre, ya aceptar el mandamiento fuera, hey, Haisha Jeremías 31, 33, Hebreo 8:10, Yahshua HaMashiach, era vez. Japebe, hoy coñan de la ciudadano israelita, anda eve más gentil. Primera de Corintios 12, apóstol Pablo, y gentil cuando eran gentiles. Efesios 2, 11, 12, 13 de leeros, bueno, tenían una primera y dentro del pacto, dentro de la ciudadanía, no tenían Elohim, pero ahora están adentro, ahora son ciudadanos israelitas por el sacrificio del Mesías. Están adentro. Ustedes no eran ciudadanos, no tenían ciudadanía israelita, pero ahora están adentro de la ciudadanía. Ya somos ciudadanos israelitas. Efesios 2:19, coherederos con los santos. Con ciudadanos de los santos. No coherederos, con ciudadanos. ¿De quiénes santos estaba hablando? De los israelitas. A con ciudadanos y se iba a llevar a israelita. Pero para la Samio allá exposición de la identidad de quiénes son
los que realmente guardan los mandamientos, se bautizan en el nombre de Yahoshua HaMashiach, están dentro del nuevo pacto, de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31 al 33. Estos son israelitas. Estén en donde esté, estén en la nación donde esté, sea quien sea. No se trata de ser judío, no. Entonces, mi querido oyente, ya la Pelliurea se tenía estudios, me recogió tenía estudios y la ciudadanía, esa mañana ya adquirí la ciudadanía de Israel, ex gentiles era la ciudadanía, la estudió allá con todos los versículos bíblicos, arecó otro la oveja perdida la casa de Israel. Pendiente sabe cuál se ve, no ve porque si no, pues añe puruyita de nuevo, ajas. A ver, no están boteres teteo, defender la gentilidad a capa y espada. Y bueno, si vos sos gentil, no está en el nuevo pacto, es amigo, sencillo. Quédate con tu gentilidad, acepta todo y hace todo lo que te enseñaron dentro del dogma que no está en la escritura o las malas interpretaciones. Seguí tu bautismo trinitario que no está, no y ni en los originales, sino que fue añadido y tenemos documentos y tenemos prueba que nadie se bautizó en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ni Petén no lleva bautizar, todos se bautizaron en el nombre de Yeshua. Ese versículo es alguien lleva bautizado en el nombre de la Trinidad. No, hay tantas cosas que los gentiles y religiosos cristianos llegan. Anda pende ya yo la pauta de la pecha. Sí, lo siento, no están en el nuevo pacto porque en el nuevo pacto y haré un pacto nuevo con la casa de Israel. Entonces ustedes ven a aceptar y puede haber ciudadanía. Ven a aceptar, por lo menos memorando Valey, Efesios capítulo 2, versículo 11, 12, 13, no Valey, me va a vete. Romano capítulo 11, versículo 17, 11, 24, hija peñande olivo caahuija, va esa paña injertar la buen olivo natural, la olivo casero de Israel. Hoy como mañana de viña alimentar la sabia y pues oye y peste mañana. Por lo menos mi apenas pe aceptar por lo menos. La pe por ahora donde man va a ser una religión más. Bueno, sí, porque a ver pilonita, y por fin ojo putise te imo y curipeaje y anua o saca no es la verdad y lo ita. Vea con versículo, la judío cuera, la judío joya pieza y la. Pe odia y te de la judío veces. Muy bien la amor al prójimo a veces. Qué bárbaro. No pueden, haremos ellos en otro paseo peaco versículo. Ya hace tiempo queríamos entrar en este versículo para que usted vea la realidad de que solamente esto pertenece a los judíos. Bueno. Y usted se va a quedar con esa idea porque de Catuibi se hago y paite explicando de identidad. De pillan y de mava. Eren de es cristiano, pero ¿qué es un cristiano? Está dentro, el cristiano, sin tener una ciudadanía israelita, como dice el apóstol Pablo. Yo pregunto, igual está dentro del pacto nuevo, de la promesa de Jeremías 31, 31, 33 y Hebreo 8:10. ¿Hay otro pacto nuevo que se hizo con los cristianos gentiles, sin ley, sin mandamiento? Pues me mira ese versículo. No, pero es que sea invertido, o sea, se jate hoy, veces carne hace sollatas ahí en vivo la. Va, eso yo peaco no llega y cuino la judío fuera israelita, ¿ves? O cotitera ahí, ¿no? Y eso está mal. Porque hay que amar al prójimo, o sea, sobre colores, cuay. Esta malicia, o arruinan baiten de Jevilan de supuesta santidad. El odio hacia una nación, racismo. Ahí, a ver. Oreco otro, había otro nombre. Y sí, Lutero también conspiró contra los judíos. Oye, pues hoy libro y hoy ve a la sinagoga, desastre, pete oñese. Y en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler
que era el presidente ahí de Alemania y que inició la Segunda Guerra Mundial con oye, juntar unos cuantos países de ahí o armar la Segunda Guerra Mundial. O yuca 6 millones de judíos porque ole ahí ve a ver parte. O utayo es la Lutero definición. Antisemitismo, eso es, semita, descendiente, sí. Y eso está mal, es un tipo de racismo también. No sé por qué. ¿Por qué cuando se habla de judío o por qué cuando se habla de las cosas que tienen relación con nosotros, ñande ya yapuana o la Torah, va eres lo está imposible, va eres oñe peste, va eres alguno oñe árabe, oñe islam, oñe de por y pero cuando voy a decir algo de los judíos o vos te identificas con Israel, te peste sea. A que hoy. Qué maldad todavía en los corazones de algunos supuestos santos. Qué tremendos. Y triste, y triste será. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Bueno, a ver, se puede explicar también, todavía prueba, a ver, de que este no solamente la ley o los mandamientos y la fiesta es para los judíos y que nosotros seguimos siendo gentiles, es una mentira. Arecó prueba con contundencia en versículo y catuanza esa KPM estudio me interesa ver no mi para jugar porque mi haremos bien ya con anda no hay más novedad me hace y más las pindadicos rayados ya todos ya saben muchos ya saben esto hay pastores que ya saben esta verdad o será a pastor no hay apóstol y verdad inclusive sacerdotes que están sabiendo esta verdad y se callan pero van a rendir cuentas amigos por callar o opacar la verdad sí. Y claro, pues, vamos la que o no perdecéis lo material, puesto, no sé qué sé yo, no soy quien para juzgar. Bueno, y esta festividad, otro preguntan, dice, ¿cuál podría ser esta festividad? ¿Al cual habla aquí? Y bueno, porque hay 7 en Pasi. Hoy 7 la ñande ya respetadas, hermano querido. Dentro de los mandamientos añandero de como ciudadano israelita en la fe ahí allá. Casi razón por comentario. Pero apenas especifica, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió él a Jerusalén. Y probablemente Pascua, posiblemente Pascua. O podría ser, ojo que hay 7 fiestas que Yahweh mandó para su pueblo, para los que abrazan la fe y los que adquieren la ciudadanía de Israel, venían en la fe. Entonces, a lo mejor no llevamos ahí exactamente así como, pero por lo menos respetamos y celebramos como podemos, con mucha reverencia, así. Si no es la Pascua, acá no especifica de ir, o sea, no hay cuál y tal ya. Pero posiblemente a ver, ¿cuáles son las 3 fiestas? Bueno, no, es 3, 7 hay. 7 hay. Bueno, ya pues una. Sí, porque 7 hay, no es 3 nomás. Lo que está permitido en la escritura es. Y hay 7 amigos, o amiga, hermano, lo que sea, que está preguntando allí que no es 3, es 7 fiestas. Primero empezamos con Pesa. Opaña de Guanape Pesa Pascuajina. Levítico 23:5. Peña tendemina, pea no también con a versículo pe estudia a mí. Panes sin levadura. Levítico 23:6. Primicias, Levítico 23:10. Pentecostés, Levítico 23:9 al 16. Bebe tu palabra.
Ponola ya este versículo amos a ámbito y ya aquí Levítico, Pepe y centrado por ahí también. Volvemos vaya de coina. Ya se amigos faltañan de Pentecostés, la trompeta, fiesta de la trompeta. Levítico 23, ¿quién es Inagua? Para todo este donde otro veo, el 23 al 25, vea notamina, a ver, revísame. O faltase 5, o faltase 2. Yom Kippur o Día del Perdón o de la Expiación, aunque no es considerado una fiesta, eso, pero sí se tiene que hacer un memorial, cumplir el mandamiento, 24 horas de ayuno, sin agua, sin bebecha, ese es el ayuno bíblico que podemos también realizar, y 24 horas, Yom Kippur, un día de clamor. Bueno, pero todo tiene sus explicaciones. Ni han pensado en más atravesado para llegar más juzgar. A ver, primero dije ita se una vez al año tenía repentita, pero no se trata de eso. Cada vez que uno viola la Torah tiene que arrepentirse. Ya que sean que tengan los 10 mandamientos no vale. ¿En qué se basa tu pecado? Primera de Juan 3:4 vengo y la pecado es violación de la ley. Ande eres una judío donde la cumplían los mandamientos ande. Va ella de pecado, va esa era voy a la de pecado. Va ella de violar ni una ley. Pero esos son otros temas. Empuñan de Sukkot, el tema es esa ya. Sukkot, Levítico 23, para tu pacueteo lento, 34, 36. Ahora, aparte de esto, de estas 7 festividades, los judíos, a lo mejor capítulo 5, versículo 1, a lo mejor es pecha porque mi judío, oreco aparte la festividad no iría en la Biblia. Puede ser que por eso, una de las razones, dice acá, que es la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no corresponde a ninguna de las festividades de las 7. Podía ser Hanukkah, que la dedicación creo que es del templo. Un peor o mandu ahí en el 163 o 164 antes del Mesías y que o vence a mi griego cuera peja o santifica allí la templos y que peja cuan boarete cada año ayuno de Esther Purimbio va Esther el leeno de Biblia de topata la historia cuan boarete hay un día de ayuno de Esther. Entonces puede ser uno de estos dos y de los judíos y del pueblo de Israel porque pongaré mi judío de Malaoías a la pueblo de Israel las 12 tribus y por Ibeimo. Este también podría ser otra causa por el cual dice allí la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque ya no había las 10 tribus, oye, perde paitema lo mismo. O desaparece Pama. A solamente en su mayoría la Getabe o habitaba aún en ese tiempo eran los judíos. Y a lo mejor por eso se generalizó, oye, es la fiesta de los judíos. O sea, hay dos posibles explicaciones. La se gusta vea con allá. Que probablemente habrá sido esas dos fiestas que no está en la ley, en los mandamientos de Moisés. Por eso dice la fiesta de los judíos. O que posiblemente se dice la fiesta de los judíos porque ya en ese tiempo, en su mayoría, los habitantes de Israel la mayoría eran judíos. Ya rapamos de escuela. Entonces se identificaban como judíos nomás. Probablemente. Bueno. Ya sabe, dice otro versículo. A ver. No, dale, veime con pregunta surgía porque hay algunos, ¿no? Algunos lo tuve que bloquear porque ya es desastre, ya es muy pesado ya lo mitad y
No sé, hace una cuadrima ese te va a explicar, vamos a un versículo, a esa capa, o ya pete dice otra cosa, o se cae el lado y cuella, esa no comete para un error, o se cae que la añan de Biblia a vin, y no vale hija, o para vete y adultera. No, hombre, empezaron a decir de todo, y siempre hay que se ve más la humillada. No hay más que sucede la cosa tonterías. Es demasiado infantil esas clases de discusiones ya hace más que la mía. Entonces hablo que anima algunos ve porque empiezan a defender la Reina Valera y demás, que es con la inspiración divina y no entendéis yo, pues. Hay evidencia en Guadalajara, algunos ve y ellos no leen la Biblia, leen o la ven evidencia. Nape estudiar o la vengo pe atacante. Que una pipuru y la ñeme a me la estudio, esa tape aprender. O sea, hay que escudriñar la cosa ya de investigativo a ni la ya defender la ya de gimo a. Si cuántas cosas si te mueres, si leyeran y estudiaran esos versículos adulterados que están en la Reina Valera, ape ya puro orando realmente en Baesitepe Palmoa. Pero no, se la llave pa la Biblia vin la iba va a ver inambrena hoy desastre va a ti Biblia pa juje itañande la Reina Valera más 1600 peguareja. Ay, ay, ya hermano, impresionante con algunos de una pico ahí la chasa, pero bueno, ya pa ya da mi asalte a pa ya da mi ape ya bloqueamos eso de fuera. Y gusto con la razonablemente ñi mongueta por la ñi pudo defender cosas indefendibles pues ya. Gusta hoy se fuera. De varo. Ape y que jamás angape eh, versículo 2. Mm. Ah, 2 en adelante y que jamás. Ya a ver ya añe ama se explica para este BM. No, esas festividades no hermano. ¿Por qué no se menciona entre las festividades? O sea, ni eso tenés razón, ni en profecía se mencionó el festejo de la Navidad. ¿Por qué habrá sido? A ver, ¿por qué no se menciona la fiesta de la Navidad entre las festividades bíblicas? Si se refiere al nacimiento del Mesías, del 25 de... Bueno, hermano querido, esa festividad usted es bíblico, justo, pregunta, porque él no figura ahí dentro de la, y si se trata del nacimiento del Mesías, él no ir, uno, porque nunca, no hay una parte donde dice que el 25 de diciembre nació. Ni un versículo no hay por ahí. Ni tampoco que nació en diciembre. Y aunque usted no lo crea, pero no entendemos la festividad, no pillamos, hoy puede ver el nacimiento del Mesías. Hoy la festividad. Dentro de una de las fiestas, él nació. A ver, no me en cuenta. Un pedazo importante ya estudiar cada festividad, proféticamente, para hice. Los profetas mencionan el nacimiento del Mesías y por qué no se puede, bueno, eso es obvio, normal, que obviamente, oye, profetizaban con los nacetas al Mesías, o sea, ahora, nadie niega eso, ahora, el problema está en que se puso en una fecha fuera del tiempo que él nació. Si un madre coina, tiene guaraní, me haya poco la va el día para nacer con la Mesías la estudio. Era en la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot. Una de las 7. Entonces, un pedazo importante, pues ya analizar con. Así es que
Sí, dentro de la fiesta de Sukkot, fiesta de la cabaña, pepe, veñande, goñe, iñande, una sea, hueveti, pecer, beti, burro, roga, ve qué sé yo, pe, amuan, no, vaya pio burro, pabe, parto y coda. Bueno, ese era en una cabaña que se hizo, porque eran esas festividades, pero ese es otro estudio. Lo único que te voy a decir, no va a figurar así, 25 de diciembre, nacimiento, tienen que celebrar, porque nunca fue en diciembre. Era en el mes, en el mes que se celebra la fiesta de las cabañas, el mes séptimo, vio pa. Entonces no fue en el mes 12 del calendario romano. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, diciembre, mes 12. Pero sin embargo, en el calendario bíblico, ya está en la Biblia, ya estudia toda la festividad en el mes séptimo, donde se celebra la fiesta de la cabaña. O sea, a mí, con versículo, Sukkot, Levítico 23, 34, 36. O sea, pues te veo pa' cueteo. Ya que la ave puede hacer un itamba, y eso es una fiesta pagana, lo siento. Ese que se celebra el 24 25 de diciembre, pero anda ahí bíblico, lo mismo. Para Roma o inventar que llegue más a. Para. Upare la hipotave se disculpa, pero ahora cuando celebra. Porque no es, pues. Para ella también hay fecha de ella, puta, algo. Siempre de nacimiento, tal fecha, de ya rata lo mitad y a ver ya por otra fiesta, otro año, otro mes. Después que te fecha, hay explícito acá el 25 de diciembre del año tanto nació el Mesías, no dice eso. Pillan mal el tiempo para nacer, estudian la Torah, los 5 primeros libros, entre los cuales Levítico, la fiesta, las festividades, su tiempo, eso ve ahí, es cuapamia. Bueno, ya cuesteo, Levítico 23, 34, 36, pero hoy habla a los hijos de Israel y dile, a los 15 días de este mes séptimo, bebé, a los 15 días del mes séptimo, oye, por la fiesta de la cabaña o de tabernáculo. Entonces, y a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. A partir del 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 días. 22. Entre esos días nace el Mesías. A partir del 15 al 22. Del séptimo mes bíblico. Depende del tiempo para hoy qué. Marzo, no, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre ve más o menos el calendario romano. Así es que hoy por nada de pregunta ya. Veo que hay sinceridad allí, no hay burla, no hay defensa de nada. Pero el resto no le ve mi comentario, mira ya. Ya cuya fuera de contexto y te ima ya muy. Esa ya anda y ya entre personas o lea la Biblia y educado mía no lo discutimos hay cosas como. Oye, machino, hoy me vamos a ver cuál se ve, ya pues seguir por andú, más 595-985-162-975. Pues por andú estás allí para ver, ya me captú la cosa. Ya después y nada la respuesta fuera. Abu lleve me primero ya pues sacar allí que topa allí está boco y estente para con programa Gerardina. Atorado hermano, fuera ya yo topa taboco y estente, shalom, bendiciones. Thank you.